Muy bien, y continuamos hablando de economía y pareciera haber en el mundo, bueno, cierto impacto de optimismo que de alguna manera con esto de la vacuna podría impactar también en la economía de todo el mundo, si se quiere. Pero ¿qué pasa en la Argentina? Hay una posibilidad en la Argentina de que a mediados del año próximo buena parte de la población en situación de riesgo, una ola de optimismo que recorre en estos días los mercados del mundo. Para este tema vamos a estar hablando con Gonzalo Finlay, que es economista, sobre varios temas que tienen que ver con esto que planteamos, las negociaciones también con el Fondo Monetario Internacional, la situación de la pandemia. Varias son las cuestiones económicas que se van desprendiendo en esta etapa del año y qué mejor que analizarlo con un especialista. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas tardes. Vamos, colega. ¿Cómo están? Hola, muy bien, Gonzalo. Bueno, gracias por este contacto, por este tiempo. De alguna manera el hecho de que haya en el mundo ya una vacuna que esté vacunando podría tener un impacto en la economía de diferentes países. ¿Hay cierto optimismo, si se quiere, en los mercados? ¿Cómo es la situación? Bueno, sí, es así como señalaban ustedes. Estamos viviendo en las últimas semanas con la aprobación de diferentes vacunas en Estados Unidos y en el resto del mundo, con el comienzo de la vacunación, por ejemplo, en Gran Bretaña, de que hay toda una ola de optimismo, no sé si tanto en las economías reales, si se quiere, sino más bien en los mercados financieros. Claro. Tuvimos un alza, estamos en niveles récord en las bolsas de Wall Street en particular, de los Estados Unidos, en donde las acciones que cotizan en los Estados Unidos, los principales índices bursátiles, se encuentran en niveles máximos. Ya no solo las tecnológicas, como veníamos viviendo en los últimos meses, sino que ahora hay una suba, si se quiere, generalizada de los distintos activos financieros, anticipando lo que sería una vacunación masiva, una posible inmunidad del conjunto de las poblaciones, principalmente en los países desarrollados, y que eso traiga una recuperación económica, ¿no? En la economía real. Una recuperación que es lo que se está viviendo hoy en día. Muy pedida, Claro. necesaria. El piso tiene un rebote rápido. Pero, Gonzalo, también en esto hay un contexto que tiene que ver con lo inflacionario en Argentina. Hemos registrado hace unos días también otros porcentajes de inflación. En este marco también, ¿cómo está proyectada la inflación para este año en Argentina y cuál es la expectativa en función a lo que viene? Bueno, con los números de octubre, ¿no? que mencionaba recién, hubo un salto con respecto a los números anteriores, ¿no? Tuvimos un 3,8% de inflación durante el mes de octubre, que fue incluso superior al 4,5, 4,8% en alimentos, lo cual marca, si se quiere, lo que podría ser una aceleración en la inflación. Esta semana salió el relevamiento de expectativas de mercado, es decir, las distintas proyecciones que hacen las consultoras privadas y que agrupa, si se quiere, el Banco Central de nuestro país, en los cuales los pronósticos no bajan del 40 y largo por ciento, es decir, alrededor del 50% de inflación para el 2021, señalan las consultoras privadas. Ahora, esto contrasta con la perspectiva que tiene el gobierno, si se quiere, que plasmó en su plan de gobierno, si se quiere, que es el presupuesto 2021 que fue votado en el Congreso Nacional y en el Senado, que ya fue aprobado, el cual señala un 29% de inflación para el año que viene. Es decir, hay una diferencia sustancial entre tanto los pronósticos privados, que incluso releva y consolida el propio Banco Central, como los pronósticos del Gobierno Nacional, con lo cual ahí hay una divergencia, si se quiere, importante, y que yo creo que principalmente va a depender de lo que ocurra con el nivel del dólar, ¿no? Como ocurre en Argentina, como ya estamos bastante acostumbrados, que ya sabemos más o menos de memoria, que si el dólar pega un salto, vamos a tener un salto en la inflación, ¿no? Es algo que ocurre cotidianamente en nuestro país y en donde, bueno, finalmente el gobierno, creo yo que se está jugando a no convalidar, a no ir hacia una suba fuerte del tipo de cambio, es decir, a un salto en el dólar durante las próximas semanas, los próximos meses, para que no tengamos una situación de aceleración inflacionaria de cara a lo que va a ser el año que viene. Muy bien, somos el segundo país entonces con más inflación en América Latina, luego de Venezuela, que tiene el 65,7%. Realmente un contexto, bueno, bastante desfavorable, si se quiere, ¿no? ¿Qué significa esto para el día a día de todos los argentinos, Gonzalo? Bueno, es un problema que venimos viviendo desde hace algunos años, ¿no? Como mencionabas recién, y que ahora tenemos el problema y el agravamiento de que estamos frente a lo que puede ser una nueva aceleración
en la inflación. Ahora, en concreto, por ejemplo, durante este año lo que se estuvo viendo fue una pérdida muy fuerte del poder adquisitivo, no solo de los trabajadores asalariados, sino también de quienes se han quedado sin ingresos como consecuencia de la crisis económica que viene ya arrastrándose desde el 2018 y que se profundiza con la pandemia, sino del conjunto de quienes viven de un ingreso fijo en pesos en nuestro país que se ve licuado, si se quiere, o desvalorizado con estos números de inflación. En concreto, venimos de que durante la semana pasada se vio como la UCA desarrolló todo un informe que con datos alarmantes y de pobreza, sí. Claro, es decir, mientras suben los precios y los ingresos se mantienen fijos, si se quiere, en el caso de los trabajadores asalariados o informales, etcétera, hay todo un sector que se ha quedado sin ingresos como consecuencia de la crisis y de la pandemia, y que incluso esa misma situación de pérdida de ingresos se puede ver agravada con lo que van a ser las perspectivas para el año que viene, ¿no? Claro. Como les comentaba anteriormente, el presupuesto 2021 que presenta, por ejemplo, la eliminación del IFE. ¿no? Entonces, toda una cantidad de personas que contaban con este presente, bueno, ¿qué perspectivas podemos tener para el próximo año? Porque ¿no? lo que decíamos, Gonzalo, lo hablamos la semana pasada o esta semana con la gente de la UCA respecto a los números. Hemos naturalizado números que son escandalosos, ¿no? Inflacionarios, que son impactantes a nivel mundial. Ese escenario, digo, en función a lo que viene, es bastante complejo tener esperanzas para aquellos de a pie, ¿no? En el país. Claro, sí, es así. Como dicen ustedes, o sea, es un problema que venimos naturalizando, altos niveles de inflación, altos niveles de pobreza, al mismo tiempo que viene subiendo desde hace muchos años, ya altos niveles de desocupación. El mismo informe de la UCA señala que estamos por encima del 14% de la desocupación en Argentina, que son niveles que no se ven desde hace 20 años. Es decir, que venimos con indicadores, si se quiere, económicos y sociales que se plasman en una realidad bastante terrible para la gente que está pasando por esta situación. Entonces, frente a lo que son las perspectivas del año que viene, esto tiene toda una serie de consecuencias, ¿no? En particular, la política que va a llevar adelante el gobierno durante el año que viene, que ya la viene adelantando con esta eliminación del IFE, la eliminación del ETP, por ejemplo, este cambio de fórmula para los jubilados, es decir, toda una serie de medidas que van hacia un ajuste en el gasto público, es decir, en el gasto social para ayudar a toda esta gente que está pasando por un momento muy serio económico, pero en donde el gobierno finalmente apunta hacia achicar este propio gasto social que puede tener consecuencias aún peores de los números que estuvimos viendo en las últimas semanas. Gonzalo, y que finalmente también va a depender de cómo avance la actividad económica. ¿Hay expectativas en cuanto al aumento del precio de la soja? Sí, lo que estamos viviendo es, así como mencionábamos al principio de esta charla, que hay todo un aumento generalizado de las acciones, de todos los activos financieros a nivel internacional, salvo excepciones muy particulares. La soja no se quedó afuera, el trigo tampoco, es decir, los commodities en general y en particular los alimenticios vienen subiendo de una forma bastante acelerada. La soja ya está por encima de los $400, incluso cerca de los 430, depende del momento, en donde la perspectiva es que si continúan este rally alcista, como suele decirse en las bolsas internacionales, se arrastre también a estos commodities que Argentina exporta. Entonces, a partir de que el precio de la soja y del trigo aumente, se puede tener una buena perspectiva, si se quiere, de cara a lo que va a ser finales de marzo, principios de abril, que es cuando se debería liquidar la cosecha, es decir, que ingresen los dólares que saldrían de esta cosecha. El problema, si se quiere, en Argentina es que así como suben los precios, está la amenaza de que bajen las cantidades de exportación por la sequía, ¿no? Que hay grandes probabilidades de que las lluvias sean menores a las esperadas y que eso preocupa, si se quiere, en estos sectores. Muy bien. Gonzalo, ¿habrá un impacto sustancial en esto del dinero que ingrese del decreto del impuesto a las grandes fortunas? Bueno, sustancial, yo no sé si es tan sustancial, sino que es un problema más simbólico, si se quiere, porque en primer lugar, pese a que, como se dice comúnmente y como está instalado, se dice que es un impuesto a las grandes fortunas, en realidad es un aporte por única vez. Entonces,
estos ingresos van a ser por única vez para enfrentar los gastos que haya que llevar adelante durante el año que viene, pero en donde, en términos generales, lo que se va a recaudar, que son alrededor de 300.000 millones de pesos, no hace al grueso del conjunto de los gastos sociales, de los distintos subsidios que va a tener que hacer frente el gobierno para el año que viene. Por eso que básicamente la política del gobierno nacional, del gabinete económico, es hacia ir ajustando los distintos gastos, ya sea sociales, como mencionaba anteriormente, como también recortar los subsidios a las tarifas, por ejemplo, ir recortando toda una serie de gastos para tratar de achicar el déficit fiscal que va a tener que hacer frente el año que viene el gobierno, que en el presupuesto se calcula de unos menos 4,5%, pero que el gabinete quiere recortar para hacer, si se quiere, un saneamiento de las cuentas públicas, pero a costa de todo esto que mencionábamos anteriormente, de los gastos sociales, de realmente la cotidianidad de la gente, ¿no? Gonzalo, ¿y qué significa esto de que el agua empiece a cotizar en bolsa? Bueno, en primer lugar es algo un poco particular, ¿no?, que está ocurriendo en un sector de California, en Estados Unidos, que es el agua en California, en Estados Unidos, que no es el agua potable tampoco, sino el agua para riego en los campos de estas zonas de los Estados Unidos, pero que nos deja, nos hace dar cuenta de la situación que está viviendo en el mundo. Por ahí nosotros, del valor, ¿no?, de este recurso, claro. Claro, por ahí para nosotros es algo un poco lejano, pero en la mayor parte del mundo hay una escasez de agua, ¿no?, principalmente en Estados Unidos y en China, donde a partir de que el agua salga a cotizar en los mercados de futuro, es decir, que presente un precio que sirva de referencia para el resto del mundo y no solo para California en Estados Unidos, es toda una señal hacia el mundo en el cual nos estamos adentrando, ¿no?, con una pandemia, ahora con faltas de agua, es decir, con toda una serie de problemas que se vienen acumulando a una situación ya bastante frágil en lo social que estamos viviendo. Muy bien. Por lo menos interesante para tenerlo en cuenta, no es un dato menor, ¿no?, que esté en el mercado de futuros allí en Wall Street. Gonzalo, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Por favor, muchas gracias. Saludos. A vos. Adiós.